que pueden aparecer por arriba del glifo principal, por debajo, hacia la derecha o hacia la izquierda, y que llamaremos por su posición prefijos o sufijos, ¿no? Prefijo cuando aparece arriba o a la izquierda, sufijo cuando aparece hacia la derecha o por debajo. Siempre el glifo principal sería regularmente como que la lectura más importante del glifo, los demás son como complementarios. Un poco, ya no para profundizar más, pero para completar la información, los glifos mayas tienen dos características, fonéticas y logográficas, es decir, glifos que se leen a través de consonante vocal, ¿no? Que sería la estructura básica de los glifos mayas en cuanto a glifos fonéticos, y lo que sería un logograma, es decir, un glifo que ya nos representa simbólicamente una idea, que nos representa la imagen, una palabra completa, no, digamos, el juego de consonante y vocal, sino ya la palabra completa, ¿no? Eso sería, en principio, un logograma o ideograma, ¿no? Como tal. ¿Qué es un glifo emblema? Bueno, un arqueólogo alemán, nacionalizado mexicano, llamado Herrlich Berlin, identificó que había una serie de glifos, de cartuchos glíficos, que estaban asociados directamente con el sitio arqueológico y que pocas veces aparecería fuera de ese sitio, ese glifo, ese cartucho glífico. Por lo cual pudo hacer una relación entre glifo con lugar. Y esto generó una idea de que el glifo emblema, como su nombre lo dice, identificaría justamente el lugar o la zona arqueológica. Hoy en día esta lectura es mucho más compleja. Hoy en día sabemos que los glifos emblema pueden hacer una referencia a una dinastía gobernante, un territorio o la conformación de un estado. Y todavía en el estudio, la investigación y la discusión de la representación de un glifo emblema sigue en el orbe académico, ¿no? Por el momento sí, algo muy importante es que el glifo emblema sí está directamente asociado aparentemente con una ciudad arqueológica, ¿no? Lo que llamaríamos una zona arqueológica hoy en día. Y este glifo emblema corresponde al siguiente tema. El glifo emblema siempre está conformado por un primer prefijo cuya lectura es cujul, no es fonética, es un glifo emblema logográfico. Este glifo representa la palabra cujul, que significa divino o sagrado. El siguiente sufijo en la parte superior se lee como ajau, y su traducción sería la de señor, pero ajau es un título de gobierno. Ajau es como la referencia a gobernante, rey, si ustedes quieren emperador o faraón, ¿no? En el ámbito, digamos, de referencia el título más alto, ¿no? de una estratificación social, ¿no? en ese principio, política, por supuesto. Ajau es el título de señor y es el título de los gobernantes mayas, y que es el glifo principal, diríamos es un topónimo, es decir, es la referencia a un lugar, aunque insisto, sigue en esta discusión si en realidad representa una dinastía gobernante o es la representación exactamente de un lugar. Hasta donde yo conozco información, solo para el caso Palenque y para el caso Ekbalam tenemos la referencia de que el glifo emblema representa el nombre del estado, de la estructura del estado, y que no está asociado con la capital del estado, cuya ciudad lleva otro nombre, ¿no? Como el caso más conocido, el de Palenque. La ciudad de Palenque llevaba el nombre de La Canja, mientras que el reino es Bac o Bacal, que significa hueso, ¿no? Esa es una de las referencias importantes o interesantes, ¿no? Otro caso, platicaba, es el caso de Ekbalam, ¿no? Donde tenemos la referencia de que la ciudad capital se llamaba Ekbalam, lo que hoy conocemos como Ekbalam, en la parte nororiental de Yucatán. Así se llamaba antiguamente la capital.
pero la dinastía o el estado se llamaba Talol, ¿no? En la referencia del grifo emblema de la ciudad, ¿no? Entonces, conocemos esos dos ejemplos. Para el caso que hoy nos toca, que sería la ciudad de Guayaquil, no sabemos exactamente la referencia ni cómo se llamaba originalmente la ciudad, ¿no? Si esta fuera solamente la capital del reino. Este grifo toponímico sería el nombre del reino, y hoy su referencia, su lectura sería la de Xian Can. No viene aquí, pero hoy leemos, o los epigrafistas, yo no me incluyo porque no lo soy, los epigrafistas lo leen como Xian Can. Y esto es lo que llamamos hoy en día Guayaquil. El nombre de Guayaquil, aunque es en maya, es un nombre moderno que le dio el arqueólogo Sylvanus Morley hacia 1916 a el sitio, a la zona arqueológica. Le dio el nombre en maya de Guayaquil. Guayaquil significa en español 8 piedras, y es la referencia a un numeral de una de las estelas más antiguas del área maya, de la zona del Petén, y la más antigua de Tikal, que la veremos al final de la exposición. ¿Dónde se encuentra Guayaquil? Bueno, en lo que llamamos el Bajo Santa Fe. Una de las referencias más importantes sería la ciudad de Tikal, ¿no? Que prácticamente aparece en todos los mapas, y más o menos 20 kilómetros al norte de Tikal se localiza la ciudad de Guayaquil. Guayaquil es tan antigua como Nakbe, Mirador o San Bartolo, que acabamos de revisar, pero a diferencia de estas tres, Guayaquil no se colapsa al final del preclásico y tiene una continuidad de ocupación y de evolución constructiva para el periodo clásico y el clásico tardío, ¿no? Que sería la parte importante en cuanto a referencia de actividad arquitectónica en la ciudad. Este es un plano parcial de lo que sería la ciudad de Guayaquil. A diferencia de una ciudad como Nakbe, donde se encuentran mapeados los conjuntos habitacionales, lo único que tenemos de Guayaquil son el mapeo del núcleo urbano, de los grupos arquitectónicos de arquitectura monumental, de las residencias de élite, de la arquitectura cívica ceremonial, que, al igual que en los ejemplos anteriores, se localiza emplazada en la parte superior de colinas bajas, como lo vemos aquí, en lo que serían las curvas de nivel, ¿no? Estos son cerros, y en la parte alta de los cerros se encuentran los grupos arquitectónicos de actividades cívicas ceremoniales o administrativas o residenciales de élite, mientras que la población común, sabemos, debió vivir en zonas bajas, en la ladera de las montañas, en las partes planas circundantes a lo que sería esta zona de elevación. El plano nos muestra 6 grupos arquitectónicos de Guayaquil, y esto es parte de la misma complejidad de la ciudad de Guayaquil. ¿Se recuerdan el esquema de Nakbe o el Mirador, donde teníamos 2 grupos, el oriental y el occidental, ¿no? Que conformaban los dos el centro de la ciudad, el núcleo urbano? Ahora tenemos una mayor complejidad justamente por encontrarnos 6 grupos arquitectónicos, y nos faltan en el mapa todavía 2 más, es decir, hablamos de 8 grupos arquitectónicos que conforman el núcleo urbano de Guayaquil. La advertencia que ya habíamos hecho: nunca se construyeron todos al mismo tiempo, y el crecimiento de estos 8 grupos arquitectónicos se va dando paulatinamente a través del tiempo. Y lo que proponen hoy en día los epigrafistas y los arqueólogos es que muchos de estos grupos arquitectónicos de la época más temprana, del preclásico, cayeron en desuso. Algunos fueron abandonados, otros se seguían utilizando, pero ya no recibieron una renovación arquitectónica, es decir, ya no existió una sobreposición de edificios para renovarlos, pero seguían en uso. Otros fueron totalmente abandonados y se fueron construyendo nuevos conjuntos arquitectónicos. Tratando de seguir esta línea constructiva, justamente vamos a ver los grupos arquitectónicos preclásicos y después los grupos arquitectónicos del clásico, aunque hay momentos de traslape entre unos grupos y otros, es decir, lo vamos a ver. Un grupo E, que es de los grupos más antiguos de Guayaquil, se traslapa en cuanto a vida, función del conjunto arquitectónico,
con un conjunto como el Grupo A, que sería de los más tardíos, propiamente construido durante el periodo clásico, mientras que esto es del periodo preclásico, ¿no? En ese sentido de continuidad constructiva arquitectónica, ¿no? del sitio. Al final, bueno, Guayaquil se constituye en una de las ciudades más complejas en cuanto al emplazamiento urbano arquitectónico se refiere, y en cuanto a historia, es una ciudad que nace de alguna manera como una ciudad hermanada o casi gemela de la ciudad de Tikal, por su proximidad y por sus momentos históricos, hasta que en un momento dado, lo que siempre ocurre, ¿no? El hermano mayor se impone al hermano menor, o el hermano más fuerte al hermano más débil, ¿no? Y la historia de Guayaquil va totalmente de la mano o del destino que lleve la ciudad de Tikal, ¿no? Y esto lo vamos a ir medio platicando ahorita, y les voy a enviar el siguiente documento que complementará justo mucho de lo que sería lo que platicaremos hoy arquitectónicamente hablando, con características históricas, ¿no? Dadas por la epigrafía. Para revisar Guayaquil, empecemos por uno de los grupos arquitectónicos más antiguos, conocido como el Grupo E de Guayaquil, y que ya empezará, si lograron darle lectura a uno de los documentos que se les envió, ya empezarán a relacionar justamente la disposición arquitectónica y las funciones de este conjunto, y que ya habíamos visto la existencia de este tipo de organización espacial arquitectónica en sitios como Nacbé y El Mirador. ¿A qué me refiero? Una plaza donde al oriente aparece una estructura alargada en sentido norte-sur, mientras que al poniente de la plaza aparece un basamento piramidal, como las estructuras más importantes del conjunto arquitectónico. Sabemos que estas fueron parte del origen del complejo arquitectónico, mientras que hacia la parte del norte y hacia la parte del sur aparecen estructuras un tanto posteriores y secundarias al origen del proyecto, que sería este de aquí, ¿no? Y que se parecen a lo que ya veíamos como el Grupo León en El Mirador, o las estructuras 47 y 51 de Nacbé, ¿no? Que ya habíamos platicado un poco de esta conformación, y que en el argot arqueológico a esta disposición arquitectónica es comúnmente llamarlos conjuntos tipo E, esto por el Grupo E de Guayaquil, ¿no? Que es el primero que se excavó de estas características en el área maya. Las excavaciones en Guayaquil empezaron en los años 30 del siglo pasado, y es un proyecto que desarrolló la Carnegie de Washington, ¿no? El Instituto Carnegie de Washington, y es uno de los primeros sitios ya excavados científicamente a través de un proyecto arqueológico bien estructurado dentro del área maya, a la par de Chichén Itzá, ¿no? Para que más o menos tengan esta referencia de carácter histórico. No es el Grupo E más antiguo en cuanto a cronología arquitectónica, es el Grupo E más antiguo en cuanto a excavación arqueológica, es el primero que se excavó, que tiene esta conformación. Vamos al grupo. Para entenderlo, veamos justamente su origen, la composición de estos dos edificios, al oriente y al poniente, y empecemos por revisar al basamento piramidal, la estructura que lleva por nomenclatura la estructura 7 del Grupo E, y que en el argot arqueológico la conoceremos como la estructura E7 de Guayaquil, ¿de acuerdo? Con el número romano. Este es un basamento piramidal que al momento de la excavación arqueológica se encontró así. Claro, imaginen que esto estaba totalmente lleno de vegetación, como ya habíamos comentado. La selva vuelve a reclamar el espacio que le fue arrebatado por el urbanismo y la arquitectura, y la vegetación había nuevamente invadido los espacios arquitectónicos o los espacios artificiales. La vegetación estaba encima del basamento piramidal, llega la Carnegie, hace una limpieza de vegetación de la superficie de la estructura y se dan cuenta que la estructura está en muy mal estado de conservación. Prácticamente lo que encuentran debajo de esta vegetación es una montaña de escombro. La Carnegie no encontró ningún elemento arquitectónico de un cuerpo en talud, de una base de arranque de escalinata, ni nada de la última fase constructiva. Esta es la estructura 7, justamente totalmente demolida por el intemperismo y por la vegetación.
Un poco lo que podemos observar es justamente algunos de los troncos de árboles que aparecen acá, toda lo que sería la gran masa de escombro de lo que se recuperó de la estructura arquitectónica, es decir, todo ese es el núcleo del basamento piramidal. Los exteriores, las fachadas, no se recuperaron. Pero sabemos que existía una frontalidad en el edificio. La frontalidad, es decir, la fachada principal del edificio, está dada primero por su relación siempre con la plaza o el patio. Este es un principio de frontalidad básico en la arquitectura mesoamericana. La fachada principal del edificio siempre da al espacio abierto. Hay una relación de volumen-espacio. El espacio confinado de la plaza, del patio, háblese de un conjunto habitacional o de un conjunto cívico-ceremonial, y la fachada principal de los edificios siempre dan hacia la plaza o el patio. Es decir, si la plaza está aquí, la fachada principal en origen debió estar aquí. Un elemento que refuerza justamente dónde se encontraba la frontalidad del edificio es la presencia de una estela. La estela número 20 fue colocada justamente al centro de lo que fue originalmente la escalinata del edificio, marcando la parte central del inmueble y la frontalidad principal de la estructura, ¿no? Ahí está la estela. La estructura 7 fue una estructura de un tamaño muy grande y considerable, pero se trata de una última etapa constructiva. Al interior, los arqueólogos hicieron una cala arqueológica y encontraron una subestructura, como lo que acabamos de ver, como lo hemos visto en las sesiones anteriores, como la estructura 1 de Anagbe, como el ejemplo del edificio Las Pinturas de San Bartolo. Al interior había una subestructura. Esta, finalmente, la decisión que toman los arqueólogos, el proyecto es retirar todo el escombro que ya no me da información arquitectónica y dejar expuesta la subestructura en su totalidad, que se encontraba perfectamente bien conservada. Antes de cambiar la imagen, no pierdan de vista la escala humana, para que se den una idea de la escala que tiene el edificio, por supuesto, ¿no? ¿Qué es lo que encuentran los arqueólogos al interior? Una de las estructuras más exquisitas del área maya. Un basamento piramidal de planta radial. ¿Qué significa esto? Que las 4 fachadas presentan una escalinata de acceso. Que el tratamiento de fachada es como de una fachada principal, pero que se distingue una fachada como más importante de las otras 3 por la frontalidad hacia la plaza o la presencia de los elementos escultóricos como las estelas o los altares que regularmente se disponen al frente del edificio, en la fachada principal. Esto no es una regla, ¿no?, inviolable, ¿no?, sino que tenemos también muchos ejemplos, así como hablamos de que el 99% de los edificios mayas tienen vanos en número non, de pronto aparece el edificio maya con vanos pares, ¿no? Lo mismo ocurre con la escultura maya, de pronto encontramos las estelas hacia otra fachada, ¿no?, que no es la fachada principal que ve hacia la plaza. Por supuesto, esto también ocurre. El edificio se encontró en el mejor estado de conservación, y esto significa que los mayas tuvieron todo el cuidado, toda la precaución, la delicadeza de no destruir los aplanados de estuco y los modelados de los mascarones que formaban parte de la ornamentación de este edificio, al momento de enterrarlo con la sobreposición arquitectónica del edificio que no se conservó, de este que tenemos aquí en escombro. Así es que encontraron un edificio prácticamente igual a como lo habían enterrado los mayas, ¿no? Prácticamente igual. Para que nos demos una idea de cómo es el esquema arquitectónico del edificio, esta es la planta, una planta radial, significa 4 fachadas prácticamente iguales. Hay una escalinata al centro de cada una de las fachadas, y una particularidad es ya la presencia de escaleras secundarias, escaleras menores en cuanto al ancho, que flanquean la sección central o la fachada, perdón, o la escalera central. Entre las escaleras centrales y las laterales, aquí es donde aparecen los mascarones modelados en estuco, que flanquean justamente en 2 niveles cada una de las fachadas, completando un total de 16 mascarones modelados en estuco.
La interpretación que hace Sylvanus Morley de estos mascarones es que el primer nivel, todo el primer nivel, en sus 4 fachadas, son mascarones antropomorfos, mientras que, perdón, el primer nivel son mascarones zoomorfos, como este, y el segundo nivel son mascarones antropomorfos, que serían como estos mascarones. Aunque hablamos de una planta radial y de 4 fachadas, y que ya distinguimos que una de las fachadas es la principal por la relación con la plaza y la presencia de la estela, hay un elemento más que distingue, que esta es la fachada principal, y se da con la presencia de la plataforma de desplante del templo en la superficie, esta de aquí, la cual no es de planta radial y presenta solamente una escalera de acceso que coincide, en este caso, con la fachada oriente, la fachada principal donde se encuentra la estela. Es decir, si yo subo por cualquiera de las otras fachadas, al llegar a esta terraza me topo ya con un lateral del templo, no con la entrada al templo. En la cima, este edificio estuvo coronado con un templo construido con materiales perecederos, no como el que acabamos de ver de las pinturas de San Bartolo, con muros de mampostería, sino con muros de bajareque y con una estructura de postes de madera que soportaban la techumbre en 4 aguas en la superficie. Sabemos que había un templo de materiales perecederos porque arqueológicamente estos círculos punteados son las huellas del hincado de los postes justamente en la superficie de estuco del piso del templo. Allí estuvieron hincados los postes que soportaron la techumbre. La casa maya, ¿no?, de materiales perecederos que hoy en día se sigue construyendo, esa misma casa maya, imagínensela encima del basamento piramidal. Eso fue el templo que coronó a la estructura 7 de Washington. Veamos detalles. Detalles como el que su perfil arquitectónico es el talud en delantal, el mismo que ya aparecía 400 años antes en Nagbe, en la estructura 1 de Nagbe, hacia el año 600 a.C., y que está apareciendo entre el más o menos el año 200 y 100 a.C. en Washington. Es decir, esta estructura, la E7 sub, por tratarse de la subestructura, se le conoce como la E7 sub. Es contemporánea con la pintura mural que acabamos de ver, ¿no?, para que vayamos justamente amarrando cronologías y viendo lo que están haciendo los mayas de un lado y los mayas de otra ciudad, ¿no?, en este principio. Talud en delantal. Los primeros 4 cuerpos escalonados, bajos, forman perfil de talud en delantal. Este es un detalle de esta esquina. Y después el 5.º cuerpo son paramentos verticales con una moldura inferior y una moldura superior. La plataforma de desplante del templo vuelve a reproducir el talud en delantal como parte de su perfil arquitectónico, ¿no?, distintivo. Y bueno, esta es una fotografía de los años 40 o 50, es de Ignacio Marquina, y la fotografía nos presenta, es una fotografía a color, ¿no?, y nos presenta al edificio en su fachada principal en perfecto estado de conservación, ¿no? 10 o 20 años después de su excavación arqueológica, el edificio se conservaba perfectamente bien. Agárrense del asiento, porque, claro, en ese tiempo histórico no había principios de conservación ni de restauración, por lo cual los mascarones y los aplanados de estuco de la estructura nunca se intervinieron, y con el proceso del intemperismo nuevamente sometido a los estucos y al edificio propiamente, bueno, estos se han ido deteriorando, degradando y perdiéndose irreversiblemente, ¿no? Y esa es la parte triste y fundamental de esto. En una revisión, ¿no?, ya puntual del edificio, los mascarones modelados en estuco que flanqueaban la escalinata del primer nivel, recordemos que las 4 fachadas tendrían el mismo esquema de mascarón, donde aparecen mascarones aparentemente zoomorfos, los identifican como posiblemente cabezas abstractas de serpiente. Si esto es correcto, ¿no?, en la interpretación, esto que ven aquí serían fosas nasales. Se ve una aquí, la otra estaría perdida.
Esto posiblemente sería la boca con incisivos, algo fantástico en el saurio, más colmillos en los laterales. Tendríamos la lengua bífida que sale de la parte central de la boca, y esto que ven como triángulos invertidos en dos líneas conformarían posiblemente escamas de la misma serpiente. Es una representación de una cabeza de serpiente vista frontalmente y de una forma muy abstracta, ¿no? Si es que la interpretación de cabeza de serpiente es correcta, a lo mejor se trata de otra cosa, ¿no? Esta es la imagen de una fotografía del proyecto de la carne, y así se encontraba en el estado de conservación. Vemos la superficie, pues sí, craquelada, algunas partes perdidas, pero prácticamente está muy completa en cuanto a sus elementos y volúmenes. ¿Qué es lo que vemos ahora? Prácticamente toda la sección superior está perdida y solamente distinguimos los elementos triangulares de la parte inferior que se conservan medianamente. ¿Qué vemos? Bueno, pérdida de material, por supuesto. Vemos una gran cantidad de humedad y microorganismos que están invasivamente sobre toda la superficie ya de la matriz de piedra, ya no sobre el estuco casi está totalmente perdido. El caso de los mascarones superiores, de los llamados antropomorfos, es igual, casi muy similar. Cuencas oculares, cubrecejas con forma flamígera, que esto también hace una asociación iconográfica con lo olmeca, ¿no?, en épocas tempranas. Entrecejo fruncido, ¿no?, esta sería la nariz con fosas nasales muy laterales, pómulos y la boca entreabierta, donde vemos posiblemente dos colmillos, y los incisivos centrales mutilados o aserrados para formar una especie de T en la parte central, ¿no?, de los dientes, que será también algo muy cotidiano en la iconografía maya. Es distintiva esta iconografía del dios del sol, de una entidad solar, y que además se ha encontrado físicamente como parte de una tradición de mutilación dental en los seres vivos, ¿no?, en los mayas, ¿no?, en donde, bueno, hay ya toda una clasificación de diferentes tipos de mutilación dental, y una de las más comunes es que las esquinas inferiores exteriores de los dos incisivos eran mutiladas para que un personaje en vida tuviera los dientes en forma de T en la parte central. Sabemos que esta especie de T es el símbolo de Ik, el dios del viento, en la iconografía maya, pero también es el diente aserrado que identifica al dios del sol, Akin, el dios del sol. Esto pareciera aparecer de manera temprana en estos mascarones. Bueno, ahí el mascarón en perfecto estado de conservación, recientemente excavado, solamente no llore. El mascarón como lo encontramos hoy en día, cuencas oculares, ¿no?, las cejas, ¿no?, con una invasión de vegetación menor, y bueno, una pérdida, ¿no?, mayor de lo que sería la forma, los estucos, ¿no?, y la invasión de humedad y microorganismos por el intemperismo. De una manera muy particular, de su liberación en los años 30 hasta más o menos finales de los años 70, los mascarones se conservaban muy bien. Y de los años 70 al 2000, el deterioro fue muy acelerado de los recubrimientos de estuco. Pareciera ser que esto estuvo relacionado directamente con lluvia ácida. Y esto, bueno, al no existir industrias en la zona de la selva del Petén, en el norte de Guatemala, significa que, bueno, la relación de zonas industriales, ¿no?, y de esta generación de contaminantes, finalmente por viento, llevan a generar lluvia ácida en otras regiones, y que posiblemente este proceso tan acelerado de deterioro a partir de los años 70 a la fecha de estos mascarones, asociado con lluvia ácida, pues bueno, esto nos obliga incluso a pensar en cuanto a procesos de conservación, justamente en donde tenemos zonas industriales, hacia donde hay vientos dominantes o reinantes, y en donde nos va a caer esa lluvia ácida, que no siempre está directamente asociada con el
con el lugar. Esto, algo bien interesante, no recuerdo el sitio arqueológico, pero en Perú, en una zona arqueológica cercana a la costa, algo muy interesante que encontraron es que existía una asociación directamente de la conservación de la pintura mural del sitio y su proceso de deterioro asociado con una granja de pollos, ¿no?, que se encontraba a no sé cuántos kilómetros de distancia. Que todos los desechos orgánicos de los pollos iba al cielo, llegaba y se depositaba, ¿no?, a través de la lluvia ácida, y eso generaba un deterioro directamente sobre la pintura mural, ¿no? Entonces, bueno, esto hay que seguirlo estudiando, analizando, y sabemos que está ocurriendo. Sí. Digamos que la mampostería que queda descubierta, al verse se ve pues como que demasiado regular. La pregunta es si está reconstruido. No. ¿O son las juntas originales? Sí. Son los sillares. O sea, que no han metido cemento ahí todavía. No han metido cemento, afortunadamente no. Bueno, hay algo que yo ignoro, ¿no? La última vez que yo estuve en Huachacrún fue, pues, híjole, ya hace 10 años, ¿no? Y tengo entendido que hubo ya un proyecto de conservación, de intervención, de restauración y de conservación. Yo no tengo fotos actualizadas. Estas fotos que están viendo son del 2004, 2003, 2004, que fue la última vez que estuve yo allí en Huachacrún. Tengo entendido que ya se intervino, que ya una intervención de restauración, y no sé qué hayan hecho. No tengo imágenes actuales del edificio, ni sé cómo esté, si ya le metieron cemento. Esperaría yo que no, ni tampoco recuerdo quiénes son los que han estado haciendo el trabajo de conservación, ¿no?, allí en Huachacrún. Lo que sí sé es que, bueno, algo que vamos a ver más adelante, bueno, me lo guardo para más adelante, ahorita les platico, de parte de este proyecto. Sí. Duda. Estamos viendo estructuras muy masivas para tener un templo de materiales muy perecederos. No entiendo la lógica. Si el templo era lo más importante, porque es un material de menor, a lo mejor no menor calidad, pero de menor tiempo de duración. O sea, no era lo importante el templo que estaba hasta arriba, no tanto la estructura, porque el concepto está como un poco al revés, a mi parecer, o sea, de manera arquitectónica. Es algo que, en cuanto a la investigación arquitectónica, todavía no lo resolvemos. Hasta el día de hoy las hipótesis son demasiado lineales en cuanto a este proceso de edificación de los templos, ¿no? En principio, siguiendo este discurso lineal, pensamos en que la casa maya, ¿no?, en el argot de una aldea, todas las casas se construyen con los mismos materiales, y el inicio de una estructura de funciones diferenciadas, ¿no?, como podría ser la residencia de un gobernante o un templo, se construye solamente con una plataforma más alta, no con una diferencia de materiales en el propio templo. Es decir, que la jerarquía en realidad del espacio arquitectónico se le da con la elevación, no con los materiales que lo constituyen como tal, ¿no? Ahora, algo muy importante, y que lo vamos a reforzar sobre todo para la siguiente sesión, ¿no? Hoy lo vamos a empezar a tocar con las siguientes imágenes, pero para la siguiente sesión lo vamos a reforzar muy bien, es que muchas de las actividades de carácter ritual en esta estructura de templo, el templo en realidad no tiene una función al espacio interior, sino que es la gran escenografía de la actividad ritual que se lleva a cabo al exterior, donde en realidad la verdadera concentración de gente se lleva a cabo en la plaza, que es el espacio colectivo. Y existe un individuo, un gobernante, un sacerdote, alguien de la élite que ingresa al templo, hace un ritual ya privado al interior y sale, sin que tenga una permanencia ahí al interior. Entonces, en realidad no existe, posiblemente, ¿no?, y esto es mera hipótesis, no existe la necesidad, ¿no?, de tener una diferencia en cuanto a materiales de construcción, puesto que no es un lugar totalmente habitable. Y esto es algo bien importante. Recordemos,
una de las características fundamentales de la arquitectura y el urbanismo mesoamericano, que es el concepto de ciudad abierta, de espacio abierto mesoamericano, ¿no? A diferencia de la experiencia del espacio arquitectónico moderno, que es muy occidental, donde las actividades las llevamos a cabo en un lugar cubierto, ¿no? Cerrado, espacio interior, la actividad principal en el mundo mesoamericano se lleva o se realiza en el espacio abierto al exterior, ¿no? Y el espacio techado es un espacio que se usa o se destina no para la permanencia fija, sino para una permanencia, digamos, temporal o transitoria. En la casa habitación no se llevan a cabo las actividades al interior de la casa habitación, se llevan a cabo en el patio. Y la casa habitación nos sirve para pernoctar principalmente, para el almacenamiento de utensilios, de objetos, de bienes, exacto, y para algunas actividades como el comer o la cocción de alimentos, que no siempre se llevan a cabo al interior, también se llevan a cabo al exterior, en la zona de los patios. Imaginemos esto mismo llevado a la arquitectura monumental, de carácter cívica ceremonial. La actividad dominante se da en las plazas, en el espacio exterior abierto, no al interior del templo, ¿no? en ese principio. Siguiendo la hipótesis lineal, ¿no? Que falta analizar, reestructurar nuevas líneas de investigación y nuevas hipótesis, pero en principio, después el siguiente proceso del templo que corona al basamento piramidal de materiales perecederos, ese templo de materiales perecederos, empieza su transformación con muros de mampostería, pero sigue teniendo una cubierta de paja, ¿no? De guano, de palma o de zacate. Y después lo que vimos ya en San Bartolo o en el Mirador, vigas de madera, ¿no? Y ya una losa plana, para después pasar a los sistemas de bóvedas alevís, ¿no? Pero esto, bueno, es una hipótesis todavía muy lineal en este principio. ¿Qué vamos a ver ahorita? Bueno, que si bien la estructura del templo que corona el basamento es importante, en realidad la gran importancia del edificio es su iconografía arquitectónica, sus 4 fachadas y la relación que va a guardar este edificio con el edificio que tiene enfrente. Y esa será la parte más importante. Significa que de manera secundaria se darían las actividades importantes también, pero de manera secundaria al interior del templo, al interior del espacio cubierto, ¿no? ¿Sí? ¿Más o menos? No, bueno, me sigue la duda de, entonces, ¿qué es lo que pasa en las pinturas de San Bartolo? O sea, ¿por qué una estructura en una parte inferior secundaria tiene esta decoración tan increíble, ¿no? Fuera de los materiales constructivos, sino la decoración, cuando un templo pues no las tenía? Sí, eso, bueno, es una interrogante que, sí, o sea, es así como que, bueno, que seguimos sin responder. Ajá. Y que justo era parte de lo que, por ejemplo, veíamos en el Mirador la sesión pasada, que la estructura 34 es prácticamente la misma tipología arquitectónica de templo que la de la pintura de San Bartolo, solamente que encima de un basamento piramidal, pero prácticamente la misma estructura arquitectónica, ¿no? ¿En qué momento justamente deciden los constructores o las funciones del edificio el tener esos cambios en cuanto a materiales y estructura arquitectónica? Esa es la parte que seguirá en una interrogante, ¿no? Justo. Sí. Puede tener que ver con el tema de, o sea, normalmente un mensaje iconográfico va dirigido a alguien. Sí. En el templo no subía nadie, no iba a entrar nadie, solamente el sacerdote o lo que fuera, no había mensaje que mandar. Sin embargo, abajo, donde sí puede haber más gente que pueda ver ese mensaje, es decir, rara vez permaneces en crear un mensaje iconográfico o ideológico si no va a llegarle a alguien, ¿no? Entonces a lo mejor puede estar relacionado con quién está accediendo a cada espacio y si... a quién está dirigido, claro. Y eso, bueno, qué bueno que toca el punto, porque habría que pensar eso para la pintura de San Bartolo. Finalmente, esas cenefas de pintura mural en una estructura secundaria dentro del conjunto arquitectónico y de acceso restringido, estaba destinada en su discurso para
alguien como el gobernante, según la secuencia, si la secuencia iconográfica es lógica, todo hace énfasis al gobernante y a la cosmovisión y religión y la mitología de los dioses. Entonces, ¿a quién va destinada esa? Pues igual, solamente a las personas que ingresan. La iconografía para los exteriores, como los mascarones modelados en estuco, llevan otra carga, claro, una carga hacia una colectividad, ¿no? en ese principio. Sí. Bueno, pero también la contraparte, ¿no? Porque, por ejemplo, ahorita estábamos haciendo como énfasis en que la diferenciación entre el gobernante y el pueblo solamente es el nivel al que se encuentra respecto al suelo. Por ejemplo, en Teotihuacán encontramos un conjunto de casas, son casas habitación, y tienen un acabado en pinturas que se compara a la que estábamos viendo en San Bartolo. Y son casas habitaciones. Entonces, igual yo puedo igual como tomar ese dato para creer que igual y no es necesario como que sea una élite el lugar donde están todos estos mensajes iconográficos, sino que simplemente las personas, sea cual sea su nivel dentro de la población, tienen el mismo acabado, la misma delicadeza, tanto en sus casas como en sus templos. Claro, la mano de obra. Aquí yo siempre propongo esta interrogante, ¿no? Si una pintura como la de San Bartolo es para un espacio restringido y en una estructura secundaria, ¿qué no habría en las estructuras mayores, ¿no? Que fueran de un carácter público? Para un caso Teotihuacán, si encontramos ese tipo de pintura mural en un conjunto residencial, en un conjunto habitacional, ¿qué no se encontraría como iconografía o pintura mural en las estructuras de mayor jerarquía, ¿no? O sea, pues que no tenemos la pintura mural. Exactamente, ¿no? O sea, finalmente tenemos ahí más bien muy poca información y tenemos enormes lagunas de información en ese principio. Algo muy interesante, ¿no? Que no tenemos que dejar de lado, ¿no? Es una hipótesis que menciona ¿quién? Bueno, ahorita recuerdo quién, que pareciera ser, ¿no? Y esto es a nivel hipotético, en una comparativa, por ejemplo, de un Bonampak con el resto de la región del Alto Sumacinta. Si en Bonampak tenemos esta pintura mural, podría ser la ejecución de la pintura, la ausencia de la capacidad de hacer escultura monumental asociada a la arquitectura, que aparece en otros centros arquitectónicos. Es decir, que para una ciudad, por ejemplo, de las que ya vimos, una ciudad como el Mirador, que presenta estos grandes complejos arquitectónicos, monumentales del gigantismo, con mascarones monumentales modelados en estuco, esto no lo tienen las entidades menores como San Bartolo. Entonces San Bartolo recurre a una pintura mural en sustitución de algo de una escala mucho mayor. Esto es una hipótesis, por supuesto, es decir, aunque lo vemos que bueno, no era cualquier pintura, exacto, y que es un especialista, es un maestro pintor el que hace la ejecución de esa pintura, finalmente esa pintura puede solamente pertenecer a los que tienen menor capacidad de ejecución de una iconografía de mayor escala, mayor costo, mayor dimensión y a lo mejor de una especialidad diferente en cuanto a la mano de obra, ¿no? Entonces, bueno, también existe esta interrogante, a lo mejor justo un San Bartolo está usando pintura porque no tiene la mano de obra especializada para ejecutar mascarones modelados en estuco, ¿no? Por decir algo, ¿no? Esto es meramente hipotético, claro, nos podríamos seguir con esas hipótesis, pero vamos a continuar con esto, ¿no? Vamos a seguir aterrizando esto de la función del conjunto arquitectónico. ¿Qué aparece en la parte superior? Platicábamos que el basamento piramidal de planta radial está coronado con una plataforma de desplante, la cual no tiene escalinatas en las otras tres fachadas y solamente la fachada oriente, que es la fachada principal, presenta una escalinata remetida, donde aquí también hubo mascarones modelados en estuco, flanqueando la escalinata de acceso hacia el templo. Imaginen que encima de esta superficie existió la casa de materiales perecederos, lo veíamos en la planta, las huellas de los postes.
Pero hay algo interesante que sí nos genera más interrogantes que respuestas, y es el cambio de nivel en el piso del templo, sobre la superficie de la plataforma. En la parte central hay un escalón que nos genera un cambio de nivel, que si imaginamos que todo esto estaba delimitado por un muro de bajareque cubierto con una techumbre, el interior se está diferenciando también jerárquicamente en su espacio con la simple presencia de un escalón. Este cambio de nivel está al menos diciendo que a lo mejor este fue el vestíbulo de la entrada y esta es la cámara principal o el nivel principal para la colocación de ofrendas, para que ahí se encontrara un individuo de alto rango, y que se está haciendo esta diferenciación de uso del espacio al interior. Tan solo este escalón es una referencia de diferenciación del espacio, y esto ocurre como una de las herramientas básicas del diseño arquitectónico, incluso hoy en día, ¿no? ¿Quieres diferenciar al interior de una casa el espacio de la sala, del comedor? ¿No? Puedes jugar con un escalón y así haces la diferenciación del espacio de la manera más sencilla, y esto está ocurriendo en la estructura al interior del templo, lo que significa que también están ocurriendo cosas al interior del templo, ¿no? Con esta diferencia de niveles, ¿no? Con el simple escalón. Pero lo más interesante, bueno, lo más interesante se da aquí. La frontalidad del edificio está viendo hacia la plaza. De las 4 fachadas que tienen el mismo tratamiento, hablamos que la principal es la que ve hacia la plaza, la que tiene la estela al pie de la misma y que tiene una relación directamente con el edificio que tiene enfrente. El edificio que tiene enfrente es una gran plataforma con 3 templos. Este es el norte, el central y este es el sur. Se conocen como los edificios E1, E2 y E3. Estas 3 edificaciones corresponden temporalmente a la estructura E7, no a la E7 sub. Es decir, como ocurre casi en todas las zonas arqueológicas, lo que vemos hoy en día son discursos atemporales de la arquitectura, es decir, no son contemporáneos la E7 sub con E1, E2 y E3, ¿no? Este gran montículo de escombro que no se conservó es contemporáneo con estos 3 edificios. Significa que debajo de estos, aquí hay una subestructura de igual, una plataforma alargada, que pudo tener a lo mejor también templos tempranos, pero también de material perecedero, ¿no? Como la E7 sub, ¿de acuerdo? ¿Vamos bien con esto, con este principio? Bueno. ¿Qué es lo que encontró Franz Blom? Franz Blom fue un arqueólogo de origen danés que fue uno también de los más importantes mayistas de la primera mitad del siglo XX. Franz Blom fue el primero en identificar las relaciones de función y de orientación astronómica de un conjunto tipo E o grupo E, y justamente lo identifica en Huachatún. A partir de la investigación de Franz Blom, podríamos decir que muchos de estos grupos o tipos E serían en realidad conjuntos de conmemoración astronómica, pero como lo indica el artículo que les envié, no todos tienen la misma orientación, aunque sí presentan el mismo patrón. Un edificio alargado en sentido norte-sur del lado oriente de la plaza y una pirámide del lado poniente de la misma plaza, que están relacionados en una asociación frontal y muchas veces axial, es decir, el eje central de esta pirámide corresponde al eje central del edificio alargado, y en este caso con el centro de la estructura E2. ¿Por qué es un conjunto de conmemoración astronómica? Porque pareciera ser que la estructura E7 y a su vez la E7 sub tuvieron una relación de observación como punto fijo de observación hacia el oriente con la salida del sol para marcar equinoccios y solsticios. Y esto es lo que viene a ser un desarrollo de arquitectura, urbanismo, matemáticas y astronomía materializado en el conjunto arquitectónico. Franz Blom identifica
que sobre el eje central de las dos estructuras sale el Sol en los equinoccios. En la máxima de posición septentrional del Sol nos marca la salida, la esquina de la estructura E1 por la parte del norte, en lo que llamamos el solsticio de verano. Y después, en la máxima declinación del Sol hacia el meridiano, sale el Sol en el solsticio de invierno, marcándonos la esquina de la estructura E3, siempre desde el mismo punto de observación frente al conjunto, es decir, sobre la entrada o el vano de entrada del templo que coronó la estructura E7 o la estructura E7 sur. ¿De acuerdo? Este es el punto de observación. ¿Qué significa esto? Significa posiblemente la asociación de un conjunto de observación astronómica asociado al calendario agrícola. ¿Cómo funciona? Primero, todo el mundo, me imagino, ¿no?, que sabe que un equinoccio nos marca la misma duración de horas de luz que de horas de noche, ¿no?, en nuestro calendario. Justamente es el día de equinoccio, primavera, cuando tenemos la misma cantidad de horas de luz que de noche. Ahí se da el equilibrio, el equinoccio. Algo particular es que el equinoccio de primavera marcaría en un calendario agrícola el inicio de los trabajos de preparación de la milpa. Se hace el trabajo que conocemos con el nombre de tala, roza y quema, es decir, una milpa, se le corta la vegetación silvestre que creció sobre la milpa, a esta se le prende fuego, se hace ceniza y esta ceniza nutre el suelo de la milpa. Hoy en día se trazan los surcos de la milpa, ¿no? Anteriormente no se hacía, se terminaba ahí el trabajo y se tenía la milpa ya preparada y trabajada. ¿Previo a qué? A las primeras lluvias. Las primeras lluvias vendrán hacia finales de abril, vendrán hacia el mes de mayo. Justamente la milpa debe estar totalmente terminada e incluso muchas veces se hace la quema de la milpa esperando las primeras lluvias para que la misma lluvia apague el fuego o la quema de la milpa. Esto se va a hacer durante 3 meses de trabajo, 3 meses que coinciden con la salida del Sol ahora en el equinoccio, perdón, en el solsticio de verano, El 21 de junio nos marca la máxima declinación del Sol hacia el norte y ahora sí, el verano nos representa la verdadera temporada de lluvias. Para esta fecha, la milpa está terminada, ya está el grano colocado en la tierra y estamos esperando la lluvia. Los 3 meses de temporada de lluvia del verano, que van del solsticio de verano al equinoccio de otoño, el 21 de septiembre, serán la época de agricultura, de crecimiento de la vegetación, y a partir del 21 de septiembre al 21 de diciembre, en el equinoccio de invierno, perdón, solsticio de invierno, tendremos el proceso de cosecha. De hecho, los primeros maíces tiernos de la primera cosecha se están consumiendo, se están comiendo en septiembre, ¿no? No por nada, bueno, para los días patrios, ¿no?, los elotes, ¿no?, que nos venden, bueno, son los más exquisitos en sabor porque es el maíz tierno en realidad. Son las primeras cosechas, se dan en septiembre y de ahí hasta diciembre se empieza a cosechar, se empieza a levantar la cosecha. ¿Para qué? Para que en el solsticio de invierno terminemos el proceso de cosecha. Y en un sistema agrícola de tala, roza y quema, de diciembre a marzo, del solsticio de invierno al equinoccio de primavera, tenemos 3 meses de administración de la cosecha, de almacenamiento, administración, ¿no?, mercancía o venta, comercialización de excedentes, ¿no?, y obtención de otros productos durante estos 3 meses para nuevamente repetir el proceso iniciando el próximo 21 de marzo.
¿de acuerdo? Si esto es en realidad algo verificado, hablaríamos de que el grupo E de Uashatún, con estas dos estructuras, constituyen uno de los complejos arquitectónicos más importantes en cuanto a la suma de astronomía, claro, matemáticas, emplazamiento urbano y diseño arquitectónico. Significa que los mayas del año 200 a.C. ya tienen un conocimiento ancestral en cuanto a estos 4 rubros para que al final lo materialicen en un complejo arquitectónico. No había teodolitos, no había GPS, no había, ¿no?, más que la pura observación astronómica, ¿no?, llevar la cuenta de calendario y la capacidad, claro, de poder materializar todo ese conocimiento en un espacio artificial, en el espacio arquitectónico. Esto están haciendo los mayas, y al menos aparentemente verificado en Uashatún, y como lo veremos por la siguiente sesión, también en Tikal. Otras ciudades mayas presentan grupos arquitectónicos del tipo E, pero falta que se excaven. La mayoría de ellos está sin excavarse para que tengamos levantamientos arquitectónicos precisos y podamos determinar si la orientación también es astronómica o no. Pero muchos de ellos parecieran estar ligeramente sesgados, es decir, no corresponder a la misma orientación y no cubrir funciones astronómicas, pero la disposición arquitectónica es exactamente igual, es decir, que independientemente de la función de conmemoración astronómica, un grupo o un conjunto tipo E tiene otras funciones de características, ya sea cívicas ceremoniales o gubernamentales administrativas, que son de gran importancia dentro de la estructura social de las ciudades mayas, que el mismo patrón arquitectónico se repite como molde en muchas ciudades mayas, y hay quienes proponen que incluso fuera de las entidades políticas mayas, ¿no? Por ahí el mismo artículo que ya tienen menciona un conjunto para la venta en la zona nuclear olmeca, y hay quienes han propuesto la hipótesis de que el conjunto de la ciudadela en Teotihuacán tiene esta función de observación astronómica desde el templo Quetzalcóatl y las 3 estructuras que aparecen en la plataforma oriental, que además se distinguen por esa simetría. Solamente son 3, mientras que en las otras 3 plataformas hay 4 estructuras, ¿no? Y en esta solamente hay 3, pero falta más investigación, por supuesto, ¿no? Y justo esto fue datos que salieron hacia los años 20 del siglo pasado. Entonces de pronto por ahí sale la duda de que si a lo mejor Franz Blom se lo inventó y que no, en realidad no es una observación astronómica exacta, etcétera, etcétera. Y aquí viene la parte chusca que no les había comentado hace un momento con los mascarones. Este nuevo proyecto de investigación que se está realizando en Uashatún hoy en día quiso verificar justamente el proceso de función de observatorio astronómico del grupo E, y montó todo un sistema moderno, digitalizado, de cámaras y todo, para que captara justamente la salida del sol equinoccial desde la E7 Sur, viendo hacia el frente del edificio y todo esto. Dejaron las cámaras montadas, ¿no?, en un día anterior, para que automáticamente en la madrugada empezara a hacer, ¿no?, tomas fotográficas y todo eso. Cuando llegaron, porque no sé por qué no se levantaron para estar en la madrugada ahí, ¿no?, dejaron las máquinas automatizadas para que solitas se hiciera todo el trabajo. Resulta que cuando llegaron en la mañana, yo creo que después de bien desayunados a recoger el material, ¿no?, literalmente la Mara Salvatrucha se había robado todo el material. Imagínense, cámaras súper sofisticadas de última generación, pues bueno. Entonces, hasta donde yo sé, no se pudo comprobar o corroborar esta información. Así es que por el momento, bueno, esto sigue siendo lo que tenemos de información. ¿Saben qué? Sí, exacto. Bueno, sí, todavía me alcanza a ver. No vamos a terminar el tema Uashatún,
Lo continuaremos para la siguiente sesión, por supuesto, porque es un tema muy importante y nos permite ver todavía otro grupo arquitectónico. Dejemos al grupo E, ya al grupo E, finalizando con esta imagen. Ahora, desde la estructura E2, viendo la plaza, y a la subestructura, la E7 sub. Aquí nos faltaría el templo de material perecedero. Imaginemos una casa maya aquí encima, y que este sería el punto más importante sobre el eje central del edificio para la observación astronómica y para encabezar aquellas actividades asociadas con una colectividad que se reuniría en la plaza. ¿De acuerdo? Es tan importante este conjunto arquitectónico, construido hacia el año 200 a.C. aproximadamente, que aquí fue colocado hacia el año 495 después de Cristo, es decir, 600, más o menos 600 años después, es colocada una estela que conmemora justamente un cierre, si no mal recuerdo la información, un cierre de Katun de uno de los gobernantes de Washington. Es decir, el conjunto arquitectónico es tan importante todavía que aquí se conmemora una estela, se coloca una estela muchos años después de lo que fue la E7 sub o la E7, ¿no? La estructura que se sobrepuso arquitectónicamente aquí al conjunto. Esta es la estela, y aquí aparece un gobernante, ¿no? Está muy erosionada, pero en el texto que se les enviará en esta semana, van a poder ver un dibujo de la misma estela y al gobernante que se ve de frente. La tarea es que, una vez que vean el dibujo, identifiquen que este personaje sostiene con sus dos manos una barra horizontal como parte de sus insignias de gobierno, y que es una barra de cetro o una barra de gobierno, ¿no? Y que es parte de la iconografía que aparece ya en estos textos. Algo que no se alcanza a observar aquí es que aquí abajo hay dos individuos a menor escala, hincados, y que son cautivos de guerra de este personaje. Sí. ¿La estructura E7 tiene datación? La cosa... Sí, aparentemente entre el año 100 y 200 después de Cristo. Es decir... ¿Y por qué quedaba la estela dentro de la... O sea, en la foto primera se veía la estela como dentro de la estela? Porque está rodeada del escombro que se rodó. De lo que se va a... Ajá. Exacto. Sí, en realidad siempre en origen estuvo aislada, ¿no? Estuvo colocada hacia la parte frontal. Y esto va a ser muy interesante porque nos va a dar pie para profundizar más en un tema de carácter constructivo. La parte norte presenta un conjunto arquitectónico de 3 edificios conocidos como los edificios E8, E9 y E10, que conforman una plaza privada y cerrada con apertura hacia el norte y que está cerrándose con respecto a las actividades de la plaza de estos dos conjuntos arquitectónicos o de estos dos edificios, ¿no? En cuanto a la relación de conmemoración astronómica, ¿no? Me refiero. De este conjunto, esta es una imagen, ¿no? Esta es la plaza del grupo E, y esta es la estructura 8. Es esta. La estructura 8 nunca aparentemente tuvo una estructura encima de su plataforma o basamento piramidal, solamente una escalera que permite progresivamente ascender y penetrar o ingresar a la plaza del conjunto. Aquí habría otra escalera que te lleva hacia abajo y llegas a este nivel de plaza. Este nivel de plaza y están igual, ¿no? Es decir, es el mismo nivel, pero el cambio y sobre todo la confinación del espacio arquitectónico se hace con esta plataforma que te obliga a subir, bajar y estar ya totalmente aislado en un espacio artificial, diferenciado de el de la plaza. Es decir, alguien aquí adentro no ve ni es partícipe de las actividades que se llevan a cabo aquí, y viceversa. La colectividad reunida en este punto no es partícipe de lo que se está llevando a cabo aquí, ¿no? Ni siquiera saben quién está allá adentro, ¿no? Del otro lado. Punto bien importante, porque podríamos decir que este es un espacio exterior y este es un espacio interior. Si llueve, las personas en uno o en otro se mojan. Pero esto es bien interesante porque, ojo,
a diferencia del espacio, de la experiencia del espacio occidental que tenemos, un espacio interior realmente lo relacionamos con cubierto, con que está techado. Ojo, el espacio interior puede ser solamente delimitado y descubierto. Esto es interior, esto es exterior dentro de este conjunto arquitectónico. Claro, en este conjunto esto es exterior y esto, que sería este edificio, sería interior, por supuesto, ¿no? Hablamos de continente y contenido en ese principio espacial o arquitectónico. Ahí, justamente, el edificio que vamos a destacar es la estructura 10, que sería este edificio. Un basamento piramidal, una escalinata frontal. Ahí no me ayudó ya la sombra, ya era la tarde y entonces la proyección de la sombra de los árboles, bueno, no nos permite observar claramente la escalinata. Aquí se ve parte de la propia escalera y lo que sería el edificio. Para verlo un poquito con más detalle, este es el perfil o la fachada sur del edificio. Este sería el basamento, la plataforma de desplante, la plataforma del templo, y este es el templo. Tenemos muros de mampostería, moldura media, el friso, este es el nivel de azotea, y esto que se proyecta por encima del nivel de azotea como dos muros aislados, constituyen integralmente una unidad que llamamos crestería. La crestería es un remate arquitectónico que aparece encima de la azotea en edificios importantes, en edificios que tratan de destacar alguna diferencia jerárquica en cuanto a función arquitectónica. Las cresterías aparecerán aparentemente asociadas ya a una techumbre de mampostería, a una cubierta de mampostería del espacio interior en los edificios. En las etapas anteriores, donde se usan vigas de madera para la cubierta, como en San Bartolo, no hay evidencia de una crestería, solamente aparecen justamente asociadas ya a un espacio interior cubierto con mampostería. ¿Cómo se cubre? Lo que vemos aquí, este es el vano de acceso, perdió el dintel, se colapsó la parte frontal del friso, en la mitad norte, la mitad sur lo sigue conservando, y este colapso del friso y de su dintel nos permite ver este corte. ¿De acuerdo? Este es el vano de acceso, aquí estaban los dinteles de madera. Al colapsarse, al pudrirse por el intemperismo, bueno, se colapsa esta sección y tenemos lo que sería el núcleo de la bóveda o del friso y el muro. Y esto que acabo de mencionar es bien importante. Cuando leemos una fachada arquitectónica, lo que al exterior es muro, al interior es muro. Lo que al exterior es friso, al interior es bóveda en saledizo o bóveda escalonada. La moldura media nos indica el inicio del friso en la fachada y nos indica el arranque de la bóveda al interior, que regularmente arranca con un voladizo cuya superficie inferior de esta primera hilada de mampostería llamaremos sofito. El sofito es el arranque de la bóveda en saledizo. Lo que al exterior es friso, al interior es bóveda. Bóveda en saledizo, bóveda escalonada, bóveda corbelada o bóveda maya. Los cuatro nombres son empleados en el argot arquitectónico, ¿no? De manera muy particular, bueno, si se encuentran en Persia, no van a llamar una bóveda en saledizo bóveda maya, porque entonces, pues bueno, por ahí habría conflictos culturales, ¿no? Bóveda maya es muy local para la región y bóveda en saledizo, bóveda escalonada o bóveda corbelada es en el argot técnico ya del proceso constructivo en el elemento arquitectónico, ¿de acuerdo? ¿Cómo se construye? Bueno, como lo veíamos en la misma tumba de San Bartolo, se colocan hiladas regulares de mampostería y prácticamente el principio básico es que el muro se proyecta escalonadamente hacia el interior de la habitación que se va a cubrir o a techar en ambos paramentos, es decir, en el muro posterior y en el muro frontal.
Este escalonamiento es progresivo hacia el interior hasta un punto en donde casi se juntan o se tocan ambos paramentos. Habíamos mencionado que a este paramento le llamamos intrados de la bóveda. Los dos intrados llegan a una proximidad en la que casi se cierran, pero no se tocan. Y esto es parte fundamental para entender su sistema constructivo. Significa que este se construye de manera independiente al que tiene enfrente. Estructuralmente, una bóveda en saledizo trabaja a gravedad por la transmisión de cargas gravitatorias verticales que se va escalonando hasta el muro y se proyecta a la plataforma de desplante. Así se hace la transmisión del peso de la techumbre hasta el arranque o la cimentación. ¿De acuerdo? Y lo más importante, lo que vemos aquí, se puede colapsar uno de los intrados y el otro sigue en pie. Se colapsa este y el otro sigue en pie porque estructuralmente trabajan independientes, no están amarrados. ¿Qué es lo que hacen los mayas para cerrar el espacio arquitectónico? Colocan una laja entre las últimas dos hiladas de ambos intrados y esta laja, una piedra plana, es literalmente una tapa. La llamamos tapa de bóveda y, como su nombre lo indica, lo único que hace es colocarse en una posición que llamamos arquitectónicamente es un libre apoyo. No está amarrado, no está empotrado, no trabaja estructuralmente, a diferencia de un arco de medio punto que la parte central de la curvatura es una pieza que llamamos clave y que si quitamos la clave se nos viene abajo toda la estructura del arco y toda, no solamente una parte, se nos viene abajo todo porque transmite una carga a través de compresión. La tapa de bóveda está libremente apoyada y la coloco o la quito y no pasa nada con las bóvedas. Se colapsa un intrados o una bóveda y la otra sigue de pie de manera independiente, como lo vemos en la imagen. ¿Qué se coloca acá encima? Encima de la tapa de bóveda viene un relleno que sería ya el acabado final de la azotea, un estuco, y encima construyen la crestería, que en este caso está colapsada, no está perdida en gran parte de su superficie. Pero así funciona una bóveda en saledizo. ¿Se entendió? ¿Sí? La siguiente sesión vamos a ver esquemas gráficos de cómo funciona estructuralmente una bóveda en saledizo y los procesos constructivos, ¿no? Los vamos a tomar para la siguiente sesión. En detalle, el muro con su núcleo de mampostería regular y las piezas más regulares son las que se colocan hacia las caras del muro o los paramentos, es decir, hacia el exterior y el interior del muro, que, insisto, vuelve a ser la superficie que recibirá un aplanado, un enlucido y que será la más regular. Al interior, los mayas no se desgastan formando sillares, ¿no? Para algo que no se va a ver, lo llenan con pedacería, casi con escombro, ¿no? de piedra totalmente regular. Y lo mismo ocurre en la bóveda. El núcleo de la bóveda o del friso es totalmente de mampostería regular, mientras que los sillares careados forman el intrados de la bóveda. ¿De acuerdo? Si termino ahorita, me van a considerar que soy muy puntual. Y como no soy puntual, entonces denme 10 minutos más y vemos un grupo arquitectónico rápido y con eso cerramos la sesión de hoy, ¿no? Del grupo E hacia la parte de el oriente se localiza un grupo conocido como el grupo H, que no está dentro de nuestro mapa, pero ya está mapeado. Se encuentra aproximadamente como a 500 metros de distancia y es un grupo que sabemos tuvo una función o una utilidad exclusivamente en el preclásico y que su fechamiento va del año 300 a.C. al 200 después de Cristo. Fue contemporáneo con el grupo E, pero hacia el año 200 después de Cristo, este grupo, conocido como el grupo H, fue enterrado en su totalidad, enterrado, como lo escuchan, enterrado en su totalidad
cubierto en su totalidad para sepultarlo, abandonarlo, y ya nunca más se ocupó esta zona, esta área. Existió un ritual de enterramiento del espacio arquitectónico de este conjunto. Tuvo un momento de vida y después fue sepultado por los propios mayas de Huachactún. Este es el grupo H es más grande. Este es uno de los conjuntos arquitectónicos principales del grupo H, donde vemos una plataforma más o menos con una planta en forma de T invertida, que tiene una disposición tripartita. Este es el acceso, aquí habría una plaza mucho mayor, y sobre la plataforma desplante hay una plaza también, claro, de menores dimensiones, que nos presume por simple cambio de nivel, ¿no?, una jerarquización en este mismo espacio. Ahí aparece una distribución tripartita o triádica, 12 edificios laterales y uno al fondo, ¿no?, sobre el eje del acceso, que sería la estructura principal. Ojo con esta disposición, que pareciera ser una disposición triádica, pero no lo es. Aunque teniendo una plaza rectangular, 3 de sus lados están ocupados por edificaciones, las fachadas ven hacia una misma dirección, ven hacia esta plaza, no hacia el interior, como en este caso. Estos dos edificios, junto con este, ven hacia esta plaza. Es decir, las fachadas, para que se cumpla el principio de ser tripartita o triádico, las fachadas ven hacia la misma plaza. No solamente es parte de la disposición arquitectónica, como en este caso, porque las fachadas están viendo hacia la misma dirección, ¿okay?, hacia el sur en este caso. De aquí vamos a ver este complejo, este edificio, el principal, que fue excavado en los años 80, y algo muy prudente que hicieron los arqueólogos fue excavarlo, lo registraron absolutamente todo y lo volvieron a reenterrar, ¿no? Que bueno, ahora sí ya estamos aprendiendo, ¿no?, que si no lo podemos conservar, si no te podemos garantizar su permanencia, mejor lo reenterramos. Y bueno, ojalá y esto ya sea algo en el ejercicio profesional de todos los que estamos involucrados en ello, ¿no? Porque todavía hay quienes siguen encontrando su tesoro y lo quieren exponer a todo el mundo y enseñárselo a todo el mundo, y pasa lo mismo que pasa con la E7 Sub, ¿no? Lo volvemos a intemperizar, ¿no? Lo volvemos a someter a procesos de intemperismo, y bueno, tenemos grandes problemas de conservación. Esta estructura es esta, ¿no? Una plataforma de desplante con esquinas redondeadas y escalonadas, una escalinata central flanqueada por, ¿qué creen? Claro, una línea de estructuras, 3 edificios alineados, donde de los extremos tienen su fachada hacia el interior del conjunto, y este tiene una doble fachada, que justo parte del proceso de acceso es subir, ingresar al edificio, cruzarlo y después descender. Una particular, no darle la vuelta, ¿no? O sea, alguien se podría evitar, ¿no?, la fatiga de subir y entrar y darle la vuelta, ¿no? Esto no era para pasar, ¿no?, para ingresar al edificio, ¿no? Habría que subir y pasar. Algo muy particular es que no se encontró ningún vestigio de algún tipo de cubierta en esta estructura. Esto no significa que no la tuviera de material perecedero, pero incluso existe la hipótesis por parte de los arqueólogos que hicieron la excavación, es que no estaba techado, que la intención era que no estuviera techado, ¿no?, sino que pasaras, cruzaras, ¿no?, pero que te obligaban a pasar por este espacio arquitectónico. Una vez que ingresaras, dominaba el espacio arquitectónico del patio o la plaza 2 estructuras laterales menores, con igual plataforma de desplante, con mascarón de molazo en estuco y una escalera, y un templo de mampostería con doble crujía, 2 habitaciones paralelas. El edificio más importante, este de acá, un basamento piramidal de 2 cuerpos escalonados, plataforma de desplante en la parte superior, donde se presume debiera estar el templo, pero que sabemos nunca lo hubo. Nunca hubo un templo que coronara a este edificio, el más importante. Es decir, no era la intención generar un espacio privado a cubierto. Nunca hubo un templo. Simple y sencillamente un basamento piramidal libre de edificación en la parte superior,
para alguna actividad específica, ¿no? Y aquí es donde yo digo, de verdad, ¿por qué no existe el viaje en el tiempo, ¿no? Para ver qué hacían, cuáles eran las funciones, ¿no? O de menos que alguien que hable maya, ¿no? Que se conecte con una ouija y que bueno, por ahí nos dé algo más de información. Bueno, por la planta arquitectónica, por la pura planta arquitectónica, nos dice que de una plaza mucho mayor seguimos a una plaza menor y de esta a una todavía más confinada. Las superficies o las áreas de estas plazas delimitadas nos hablan de una escala de espacio arquitectónico en donde, por pura lógica, la población que se pueda reunir en esta plaza no cabe aquí y esta no cabe acá. Significa que la reducción del espacio arquitectónico nos habla de un uso estratificado y jerarquizado del mismo espacio, lo que significa que aquí ingresa menos de la gente y que su estatus dentro de la jerarquización social es mayor, dentro de la estratificación social es mayor. Pero esto en planta, bueno, esto es un diagrama de flujo y de accesibilidad. Para entenderlo cabalmente este espacio arquitectónico habría que verlo tridimensionalmente, como es el espacio arquitectónico, no bidimensionalmente como nos enseñan en la escuela a diseñar o a proyectar, ¿no? Habría que ver esto. Y esto nos presenta los mascarones modelados en estuco que se conservaron perfectamente bien, por igual el cuidado que hicieron los propios constructores para clausurar y enterrar al conjunto arquitectónico. Los mascarones de una deidad que posiblemente está asociada con el dios del maíz, esto falta más investigación iconográfica, el acceso por una escalinata, pasar justamente esta estructura, ingresar hacia el templo y ver todo este detalle iconográfico del basamento piramidal sin templo y de las estructuras que sí cubiertas presentan lo que sabemos, según el reporte de los arqueólogos, estuvieron cubiertas con bóveda en saledizo. Lo interesante es que, si la cronología no nos falla, estas bóvedas en saledizo están fechadas entre el año 100 y 200 antes de Cristo. Y podrían ser las bóvedas en saledizo más antiguas usadas para techar una estructura exterior, no una cámara funeraria, sino una estructura exterior. Por el momento, la bóveda en saledizo más antigua de toda el área maya que se conserva en pie es la que acabamos de ver, la de la estructura E10. Esa bóveda escalonada es la estructura en saledizo, de bóveda en saledizo más antigua, está fechada hacia el año 200 de la era cristiana. Por lo que, de manera muy casual, ¿no?, posiblemente la erección de estelas con ya inscripciones glíficas claras, más la construcción de bóvedas en saledizo ya, digamos, común para cubrir espacios arquitectónicos, se está dando justamente con la coincidencia del inicio de lo que llamamos el periodo clásico, hacia el año 200 después de Cristo, ¿no?, como parte particular. Y esto sería algo excepcional si en realidad esto estuvo abovedado y tiene esa cronología tan antigua, ¿no?, en ese principio. Detalles, ya para cerrar. El recuadro, los mascarones que flanquean al basamento piramidal sin templo y que presentan dos niveles interesantes. Es la imagen de Huitz, la montaña sagrada, que se identifica iconográficamente con este elemento lobular, trilobular, que aparece formando su frente y aparece formando dos elementos ornamentales hacia los laterales, pero del cual sale un elemento fitomorfo, es decir, vegetal, y que nos representa justamente la imagen de Huitz, la montaña sagrada, lo que pareciera vincular que todo este edificio o este basamento piramidal fue la representación o la materialización de la Huitz, la montaña sagrada, en el conjunto arquitectónico, ¿no?, desde el punto de vista de una actividad ritual o religiosa, ¿no?, con esta carga simbólica. Algo muy interesante es
Observen, bueno, aquí, cuencas oculares, vamos bien, la nariz con sus fosas nasales, maxilar superior con los incisivos, que se ven muy claros aquí los dientes, y esto es la boca entreabierta, y en el centro aparece la imagen aparentemente de una serpiente, la imagen abstracta de una serpiente vista de perfil, que aparece en los dos laterales. Si la interpretación es correcta, este elemento de serpientes nos podría vincular posiblemente con un nivel terrestre, mientras que el segundo nivel, que vuelve a aparecer el rostro de Witz, de la montaña sagrada, presenta en el interior de su boca una imagen diferente a la de la serpiente en la parte inferior, que sería un rostro humano, un rostro, bueno, más bien antropomorfo, una figura antropomorfa, ¿no? En ese sentido. Cuencas oculares, cubrececas, ceño fruncido, nariz y una boca como entreabierta con dos líneas formando una banda en diagonal. Interesante porque si lo asociamos con la iconografía de la ST Sub de Washington, es lo mismo. Mascarones zoomorfos abajo, mascarones antropomorfos arriba, serpientes abajo, rostros de deidades en la parte superior. Y el complemento es este. A ver si lo alcanzan a observar. Es un poco difícil, pero bueno, intentémoslo. Esto de aquí es la cuenca ocular, cubre cejas, nariz, y esto es el maxilar superior, y este el maxilar inferior. Como si fuera una serpiente que ahora abre las fauces totalmente así. Se alcanzan a ver o la lengua bífida o dos colmillos muy retorcidos que salen del maxilar superior. Este es el cuerpo de la serpiente que penetra a la Witz y sale por el otro lado, terminando con un rostro visto de perfil de aparentemente una deidad. Cuenca ocular, maxilar superior, maxilar inferior y algo que sale de la boca, ¿no? Esta sería la frente, la cabeza y la cuenca que forma la orejera. Esta imagen es la de una serpiente o dragón celeste, como se le llama en el argot iconográfico, ¿no? En la documentación, y nos representa justamente lo que ya habíamos visto en una primera sesión de cosmovisión. Esta serpiente celeste bicéfala que aparece con la cabeza al oriente y al poniente y que lleva la eclíptica solar, ¿no? En la parte superior, ¿no? A través de su cuerpo, ¿no? Desde el nacimiento hasta el ocaso del sol, y que será recurrente en la iconografía del periodo clásico de la escultura y la arquitectura maya. Ahora la tenemos en un ejemplo preclásico, lo que también nos habla de esta antigüedad, ¿no? De este atributo de antigüedad. ¿Qué puede simbolizar todo esto? Bueno, en concreto, si lo aterrizamos en la materialización arquitectónica, los dos niveles nos representan el nivel terrestre y el nivel celeste, lo que significa que la montaña sagrada es un axis mundi de conformación arquitectónica. ¿Con qué se complementa esta iconografía? La fachada de este edificio, que presumiblemente no tuvo cubierta. Viéndolo de frente, esta sería la escalera, ¿no? Un solo escalón, un solo peldaño, dos mascarones que no hay una plena identificación, se presume es una deidad, ¿no? No hay una plena identificación de esta deidad, pero bueno, flanquean la escalinata, y los muros presentan grandes paneles de este tipo de tejido, como si se tratara de una cestería o si se tratara de un petate. Este tejido es el pop, el símbolo de gobierno, que haciendo las veces de una fachada en el edificio, posiblemente ya nos está indicando a quién tiene uso de acceso o de función del propio conjunto arquitectónico. Se complementa con imágenes modeladas en estuco de aparentemente personajes que podrían ser gobernantes, con esta serie de gran cantidad de roleos
que lo puedan estar identificando en un plano celeste, si es que la interpretación es correcta, ¿no? Esto que, bueno, significa que todo el conjunto arquitectónico, primero, fue de una gran carga simbólica, que para completar esa función y esa carga simbólica se hicieron grandes proyectos de modelados en estuco, y que finalmente fue de tan gran importancia que se enterró con el mayor de los cuidados, con la máxima precaución para no destruir toda esta referencia iconográfica y simbólica, ¿no? Lo que no nos explicamos hoy en día es, sabemos, lo entierran, lo abandonan, no sabemos por qué sucede eso, y nunca más los mayas de Uashiactún regresaron a este conjunto arquitectónico. Se quedó ya como un hito dentro de la misma ciudad de Uashiactún. Listo, dejemos Uashiactún por hoy, y para la siguiente sesión nos vamos al grupo B y al grupo A de Uashiactún. ¿Alguna pregunta, duda, comentario? La esperanza de vida de los mayas. Platicamos la clase pasada que en todas las sociedades preantibióticas en nuestro planeta, el promedio de vida es 40, 45 años, más o menos, en promedio. En la sociedad maya no estamos muy alejados de lo mismo. La población común tiene un promedio de vida entre los 35 y 45 años, ¿no? Muchos de los entierros están oscilando justamente de adultos, está oscilando en esa cronología, ¿no? En esa edad. Pero no es la misma esperanza de vida para la población común que para las élites gobernantes, ya que al tener otro tipo de actividad, otro tipo de desgaste físico y otro tipo de dieta, sabemos que las élites gobernantes tenían una mayor longevidad. Es decir, alcanzaban por ahí de los algunos 50, 60 o hasta 80 o 90 años de vida, ¿no? Como se tiene registrado en la epigrafía. Si es que, bueno, la epigrafía es confiable, ¿no? En ese caso. ¿Alguna otra? Nuevamente, gracias por su tarde de viernes. Disfruten el fin de semana largo. Nos vemos dentro de 8 días.